Queridas amigas y amigos, hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a Tatiana Bilbao, arquitecta mexicana, quien desde la fundación de su estudio en el año 2004 se ha convertido en la arquitecta mexicana de mayor proyección internacional, trabajando desde la Ciudad de México y diseñando en Europa, China y América con un rotundo trabajo en distintas escalas, desde el urbanismo, el paisaje, la arquitectura, el diseño y el arte. Es profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale y además de haber enseñado en universidades de distintos países. Su trabajo ha sido publicado en las principales revistas de arquitectura del mundo y ha sido multipremiada y reconocida a nivel internacional. Sin más, damos paso a esta entrevista. Qué bueno verte y qué bueno tener esta oportunidad de poder conversar un ratito sobre arquitectura. Igualmente, encantada. Muy bien, bueno, para no hacerte perder mucho tiempo, empezamos. Muy bien. Muy bien. Sabemos que en este año tan particular para la humanidad entera, pudiste estar en Quito. ¿Qué te pareció la ciudad? Bueno, Quito siempre había sido una ciudad que me llamaba mucho la atención. La estudié desde que iba en la carrera y mi interés era, bueno, fue porque me llamó la atención que era una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. En ese momento había pocos lugares y entonces me dediqué a la tarea de investigar qué era Quito, qué representaba y por qué necesitaba ser Patrimonio de la Humanidad. Yo estaba haciendo un análisis del centro histórico de la Ciudad de México y me interesó mucho estudiar Quito. Entonces, y no había tenido la oportunidad de ir. Ahora que pude ir en febrero, me dio muchísima emoción e ilusión, pues una de las cosas era porque ya la había estudiado tanto. Y por el otro lado, pues algo de lo que siempre me ha interesado de Quito es que siento que es una expresión muy clara de cómo, y de alguna forma, pues, no me gustaría decirlo exitoso, porque evidentemente el colonialismo no es algo bueno para nadie, pero ya que sucedió y que, pues digo, la historia no se puede cambiar y no depende de nosotros nada más, cómo cómo en Quito se dio esta expresión increíble, ¿no? De una cultura realmente mezclada, ¿no? Entre la que vino a imponerse y la que existía, y cómo eso generó una riqueza muy particular y muy específica de este sitio, ¿no? Por el otro lado, algo que también me hizo mucha ilusión es que siempre he admirado mucho el trabajo de los naturalistas del siglo XVIII. Y bueno, Quito, bueno, Ecuador siempre ha sido un país muy importante y muy interesante para hablar de los ecosistemas, ¿no? Y creo que Humboldt lo puso en el foco de la atención. Y por el otro lado, entonces, eso también me obsesionaba de mi visita. Y la verdad es que no me desilusioné, al revés, me dio muchísimo gusto estar ahí y me faltó mucho tiempo, pero espero haya mucho tiempo para volver. Sí, ciertamente hay un vínculo invisible, yo siempre lo he pensado, que hay un vínculo invisible entre Quito y México, ¿no? Hay, no sé, en los rostros, ciertas costumbres, incluso en determinadas formas de hablar. Eh, no lo puedo explicar bien, pero es como que existe un vínculo invisible. Sí, es muy Eh, curioso porque creo que ahorita que dijiste hablar, yo justamente lo que pensé cuando fui es que siento, y no lo sé, no conozco todos los países de Sudamérica, ojalá, siento que de los países de Sudamérica, eh, Ecuador es donde más parecido se habla a la ciudad, a México país. Evidentemente tenemos acentos sí, distintos, también por en nuestro supuesto. propio país tenemos, pero sí, creo que es muy, muy impresionante que existe hasta esa conexión, ¿no?
en que en otros países, en Colombia, en Venezuela, el acento es muy distinto. Sin Sí, embargo, en Ecuador es muy parecido a México. Bueno, y otra de las cosas, yo soy arquitecta y por lo tanto siempre he sido como muy obsesionada con el lugar en donde estás, y algo que me encanta de Ecuador es la situación geográfica exacto, sí. Justo te iba a preguntar Ecuador, esto. del Ecuador. Eh, Tienes un nuevo encargo en Quito, creo. ¿Cómo se siente el reto de construir en la mitad del mundo? A mí me encanta, te digo que algo de lo que siempre me ha gustado es siempre, además, no sé, es como una condición mía, no lo sé si más gente lo tenga, seguro mi familia, no todos o ninguno, que me siento en esa latitud, o sea, siempre estoy muy consciente de en dónde estoy respecto a la tierra, ¿no? Es algo que siempre desde muy chiquita lo hacía respecto a la ciudad, ¿no? Si estoy al norte, al sur, al este, al oeste, en el centro, en qué lado, ¿no? A qué altura, a qué altitud. Y entonces, pues eso me encantaba de ir a Quito. Me parece maravilloso, me parecía maravilloso la idea de estar la mitad del mundo. Y construir ahí, pues es un reto muy grande. Siempre construir es eso de entrada, ¿no? Y bueno, construir en un lugar donde no es tu país es todavía más grande, ¿no? Y a mí me parece muy, muy complejo porque de alguna forma, y lo decía hace rato, creo que siempre he tratado de buscar esos esquemas en donde la arquitectura no se vuelva esta profesión arrogante que cree que puede definir cómo viven los demás y cómo ahora viven los demás que están en otro lugar, que son otra cultura, que no, eso ya se vuelve todavía, creo, mucho más complejo. Entonces, pues es un reto enorme el poder ver si puedo establecer un esquema en donde un ecuatoriano, no sé cómo se dice la gente de Quito, nativa de Un Quito, quiteño. un quiteño pueda identificarse y desarrollar su propio espacio como ellos lo conciben y no a través de como de alguna imposición que viene de fuera, ¿no? Porque pues si no también es un esquema bastante colonialista. Qué lindo lo que estás contando. A todos los arquitectos y a todos los que vivimos la arquitectura con tanta pasión, nos hace una ilusión enorme que en nuestra ciudad tengamos un edificio tuyo en algún momento próximo. Pues qué bueno, ojalá, y te digo que ojalá seamos capaces de abrir esos canales para poder generar una comunicación con los quiteños y que sea un espacio que les guste. Qué lindo. Bueno, vamos, en esta parte de la entrevista quiero entrar un poco a hablar de aspectos conceptuales que hacen a tu entender este, acerca de la arquitectura y de la vida en términos generales. En un mundo de tantas desigualdades y contrastes, ¿cuál debería ser el rol del arquitecto en la sociedad? Y sobre todo, ¿cuál es el real alcance de las acciones que puede emprender un arquitecto? Sí, bueno, esa es una que nunca está como, nunca la entendemos tan bien, pero creo que por un lado tenemos muy poco alcance y por el otro lado tenemos mucho. Porque si te das cuenta, creo que la arquitectura ha sido siempre una práctica de alguna forma colonialista, porque si lo ves como el hecho de pensar en cómo alguien más vive, pues eso es una imposición por sí misma, ¿no? Cómo alguien vive, cómo alguien se representa, cómo alguien se recrea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que una de las posibilidades más grandes es que la arquitectura tiene como de alguna forma ese poder y cómo poderlo transformar hacia que no sea una práctica colonialista, sino sea una herramienta para que todos puedan construir su entorno, ¿no? Si te pones a pensar, y yo creo que es ahí como el cambio de paradigma, en que la arquitectura realmente resuelve una necesidad básica, ¿no?
porque yo creo que las necesidades del ser humano, la primera es de tener salud y la segunda es para poder tener salud necesitas un techo, porque los seres humanos somos los únicos animales que no podemos vivir ante las inclemencias del entorno. Entonces, ¿cómo no pensar en que podríamos tener ese poder siendo el que realmente cubre una de las necesidades más básicas del ser humano, ¿no? Y luego ya la siguiente imperante necesidad del ser humano es realmente cubrir sus necesidades básicas para poder representarse ante el otro. Y ahí viene el tema de identidad, que también lo puede otorgar la vivienda, ¿no? O el refugio primordial, el refugio primario. Entonces, creo que si los arquitectos nos pensáramos como seres que podemos influenciar desde ahí, sería muy distinta la profesión, ¿no? Absolutamente. Em, Hace un tiempo ya que la arquitectura dejó de ser un oficio, desde mi punto de vista, para convertirse en una disciplina, con un fuerte carácter experimental, hipotético, deductivo, creativo, en donde se analiza, conjetura, propone. Eh, ¿Podrías describirnos en este contexto brevemente cómo es tu proceso creativo? ¿De dónde nacen las ideas? Es muy bonito lo que acabas de decir, nunca lo había pensado en esa, en esa forma. Siempre he creído que hay arquitectos de oficio y hay arquitectos de disciplina. Yo sin duda estoy del lado de la disciplina y siempre he buscado el cómo ser de esos de oficio. Y creo que ahí está siempre mi, mi conflicto interno, ¿no? Como que me quisiera ver ser un arquitecto de oficio y sin embargo, pues crecí, me desarrollé y soy un arquitecto de disciplina, ¿no? Entonces, me encanta lo que dices, ¿no? Creo que ahí hay otra búsqueda importante, ¿no? ¿Cómo nos podemos convertir otra vez a ser el arquitecto de oficio? Y ya hablando de cómo entonces hago la disciplina, pues siempre he tenido esa búsqueda o he creído en esa búsqueda de establecer un esquema en donde pueda yo ser esa traductora o al principio pensaba traductor, pero también me parece eh, un esquema que no llena completamente esa necesidad que veo en convertirnos más bien una herramienta, una mano, ¿no? Para alguien que quiera construir un espacio. Y yo no he llegado ahí, o sea, es la búsqueda que tengo que me lleva a lo que hago, pero que no el resultado todavía no es donde quiero estar, ¿no? Acabamos siempre haciendo esos edificios que son, o esos espacios que más nos representan a nosotros mismos que al otro, ¿no? Entonces, porque hay una imposibilidad del entendimiento, ¿no? De ese otro, porque hay una complejidad brutal en donde que no tenemos la capacidad como seres humanos, punto, no hay más. O sea, no es algo que, que se pueda ejercitar o que se pueda hacer. A lo mejor sí, yo estoy tratando, pero no creo, ¿no? Y bueno, creo que el proceso creativo es como muy claro en una búsqueda hacia un propio establecimiento de estrategias dentro de cada proyecto para poder relacionarse de una manera más integral con su contexto, con la gente que lo va a habitar, con la gente que lo va a ocupar, con la gente que lo va a desarrollar, con la sociedad que se comunica. Y entonces es por ello que el resultado de cada proyecto es realmente muy diverso, ¿no? Porque cada uno, pues todo, si estos son lo que lo conforman, pues siempre es muy diverso del uno al otro, ¿no? Siempre es muy específico y muy diverso. Este, en este proceso creativo y en el resultado final que se da en tu arquitectura, te pregunto, ¿cuán importante es verse uno mismo? Sabiendo que el arquitecto siempre tiene que estar mirando a los demás. Pero te pregunto,
cuán importante es verse uno mismo. Eh, ¿El arquitecto termina estando dentro de su arquitectura? Así como el fotógrafo, cuando hablamos de un fotógrafo de arquitectura, decimos que en esa fotografía está el fotógrafo, o en una novela escrita por un gran escritor, termina estando allí el escritor. Y el arquitecto también. O sea, a mí me gustaría pensar cómo, o sea, es la búsqueda que te digo en la que estoy, pero es imposible ¿no? Es imposible no estar y el arquitecto yo creo que siempre termina estando. El chiste es terminar estando como parte de, ¿no? De ese espacio que se construyó a partir de mucho y ese es el gran reto, ¿no? Y no como imposición de. Entonces, pues ahí está, yo creo que la búsqueda y el gran reto de la arquitectura, sin duda. Claro. Es decir, se trabaja para personas concretas, de un lugar concreto, de un momento. Eh, Sin embargo, cada arquitecto deja su impronta. Lo quiera o no lo quiera, deja su impronta. Siempre. Eh, ¿En dónde piensas tú que se reconoce tu impronta eh, más allá de lo gestual? Hijo, esa es una pregunta bien difícil porque te voy a responder con lo que me gustaría que se reconociera y no con lo que se reconoce. Eso yo creo que lo tiene que decir alguien más. este, a mí lo que me gustaría es que se reconociera que siempre existe esa búsqueda o esa apertura, ¿no? Con ese diálogo del otro, en donde quisiera pensar que se abren canales de comunicación, ¿no? Para establecer un diálogo con esa persona, ese otro que va a habitar el espacio. Este, Linda la respuesta. Desde mi particular perspectiva, siento que tu arquitectura se caracteriza por un rigor y una claridad en la composición de los espacios y los volúmenes y por un particular sentido de lo tectónico y Sí. un fuerte carácter telúrico. Que marca, de alguna manera, eh, una manera especial de enraizarse, de levantarse sobre el suelo. Te pregunto, así como un árbol no se arraiga en cualquier lugar, eh, ¿pasa lo mismo con la arquitectura? Sí, claro, estoy convencida. Y esa que no se arraiga en donde se debe de arraigar, se cae, como el árbol. Sí, bueno. Eh, Aunque se proyecta para el presente, para personas y situaciones y lugares concretos, las utopías son lo que nos proyecta al futuro, lo que nos permite dar pequeños o grandes saltos en pos de encontrar una arquitectura que dignifique la vida del ser humano. Siendo coherente con el desarrollo de las ideas, de las técnicas y de la tecnología del momento. Así como hubo una arquitectura que le perteneció a Grecia, a Roma, al medioevo o al Renacimiento. Te pregunto, ¿cuál es la arquitectura de nuestro tiempo? ¿Cuánto de innovación se ha planteado en la arquitectura de hoy, tuya, y en la arquitectura de hoy en términos generales? Es una pregunta, uf, Sí, sé que te que estoy creo que haciendo no una tiene una pregunta. respuesta, pero sí es algo que yo me he planteado muchas veces, ¿no? En realidad lo que hoy podemos y lo que hemos podido como de alguna forma realmente ver, sobre todo vivir de la arquitectura de la antigüedad, de la Grecia, de Roma, de lo que tú quieras, son esos espacios institucionales y representativos, ¿no? En realidad, toda la arquitectura
mucho más comercial, de los espacios comerciales de intercambio o doméstica, no desapareció y no realmente sabemos a través de cuentos y fábulas, literal, ¿no? A través de la historia, cómo era, pero no la podemos vivir, ¿no? Es muy poca la que hemos podido realmente ver y vivir. Y, y yo siempre me pregunto que si eso va a pasar al revés en la actualidad, ¿no? Esos espacios de representación o institucionales que se han transformado en espacios que son, pueden ser iguales a los comerciales o a los domésticos, pues no sé si eso es lo que va a perdurar de nuestra arquitectura. Creo que la arquitectura tiene un rol muy importante en la sociedad, que no nada más es el de cubrir esa necesidad básica que te hablaba hace rato, sino de ser de tomar ese papel de la construcción de la historia, ¿no? Y entonces ahí hay, de alguna forma, yo creo que dos vertientes, ¿no? O es el establecimiento de ese espacio que va a perdurar para reflejar su momento, o es ese espacio que va a permitir ser una plataforma para evolucionar ese momento, ¿no? Uh-huh. Y creo que debe de existir esas dos arquitecturas. Yo creo que deben de existir, porque sin embargo creo que no podríamos estar donde estamos hoy sin esa construcción de la historia paulatina como se dio y sin esos vestigios que existen hoy de ese lugar, ¿no? Entonces, sí creo que debe de existir la arquitectura, esas dos arquitecturas. Yo me veo más del lado de la arquitectura que le gustaría evolucionar, ser parte de esa arquitectura que le gustaría evolucionar para volverse una plataforma que dé paso a esas siguientes generaciones en la manera en la que cada uno se construya. Pero te digo, sin embargo, creo la imperante necesidad de que exista esa arquitectura que guarde esa parte de la historia, que refleje su tiempo y que se quede en ese lugar. No lo sé cuál es la de hoy, porque me preocupa muchísimo el que hemos formado arquitectura que tiene cierta temporalidad que no es la misma que la de antes, nada más por la materialidad. La materialidad es muchísimo más temporal que atemporal, ¿no? La que se usa el día de hoy. O sea, si te pones a pensar, los espacios institucionales más representativos pues, por ejemplo, del principio del siglo, finales del siglo pasado, por ejemplo, el Guggenheim. ¿Cuánto van a durar esas placas de titanio, no? O sea, no creo que 1000 años. No creo que en 1000 años, como tenemos ahí al lado, ¿no? Espacios en esa misma cultura que tienen 1000 años y han durado 1000 años porque tienen otra materialidad. Pero Entonces, queremos que duren 1000 años. Es importante que duren 1000 años, que todo pues dure 1000 te años. digo que no todo. Yo creo que por eso te digo que hay dos tipos de arquitectura y que deberían de existir, ¿no? Esos espacios que sí deberían de durar 1000 años. Bueno, sé que sos una arquitecta tremendamente ocupada y no te quiero quitar mucho tiempo, pero te voy a hacer una última pregunta. Sí, 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 encantado. Este, eh, que tiene un poco de ciencia ficción, pero de cualquier manera está Me atada gusta a la la... ciencia ficción, ¿eh? Acabamos de hacer un proyecto que está en construcción que se basa en la ciencia ficción total. ¿Así? Bueno, que me gustaría que fuera la realidad, pero en realidad es ciencia ficción. Mario Botta, es el gran arquitecto Mario Botta, Uh-huh. eh, dice que el arquitecto trabaja fundamentalmente en el territorio de la memoria. Dice cómo se ata con esto que estábamos hablando hace un momento. Eh, si tú pudieras trasladarte en el tiempo, ¿no? hacer un viaje en el tiempo, pensemos esto como un ejercicio creativo. ¿Te trasladarías a un momento del pasado, de la historia, o lo harías hacia el futuro? ¿A qué momento te gustaría viajar para luego volver? A mí al pasado.
y siempre, no sé por qué, pero siempre, toda la vida, me ha llamado muchísimo la atención la Edad Media. Ya sé que todo el mundo se sorprende de esa respuesta. Y curiosamente, estoy haciendo ahorita un proyecto que es un monasterio cisterciense en Alemania, que los cistercienses tienen este precepto de seguir construyendo sus monasterios como se estableció en la Edad Media. Entonces he tenido que además trasladarme en mi cabeza a ese momento mucho últimamente, pero cuando estaba en la preparatoria, que no sé si se llamen igual los grados en Ecuador, este, es como el El, el- 12, 11º grado, ¿no? De el la colegio escuela, secundario. ya para salir. Ya. Tenía 16 años, me pidieron un trabajo en la clase de historia de trasladarte un momento de la historia y yo hice un trabajo sobre la Edad Media que a mí realmente me fascinó, lo hice además como de 16 páginas y me pusieron 6, que 6 es, sí, apenas y pasé. La verdad, sigo con mucho coraje de eso, tengo muchos años más y no se me olvida. Pero siempre me he trasladado ahí porque se me hace un momento que me llama mucho la atención porque siento que fue como de el momento que le da plataforma a donde estamos hoy. Es realmente una sensación, puede ser no fundamentada, pero que para mí es como el cambio de la construcción de la sociedad mucho más rural hacia realmente la explosión de la sociedad colectiva, urbana que vivimos hoy. No lo sé, en mi cabeza está así, ya sé que tiene muchas vicisitudes, ya sé que tiene un momento, pero yo lo veo como... Y, y por lo tanto siempre me ha gustado ir ahí. Me llama la atención como imaginarme el dónde va a estar la gente en 500 años. Sin embargo, nunca ha sido para mí una necesidad de transportarme ahí. Y no lo he hecho nunca tampoco ni con mi vida inmediata, ¿eh? O sea, es muy curioso, pero yo vivo pensando en el hoy y qué me da el pasado para seguir construyendo el hoy. Y me imagino un poco el futuro, siempre en las entrevistas que me preguntan, ¿dónde se ve en 10 años? La verdad, nunca me he visto en 10 años, no me proyecto ahí. Y por lo tanto creo que por eso no me veo, o sea, si hubiera una máquina del tiempo no le pediría irme al futuro. Bueno, Tatiana, ha sido un gusto, un placer enorme. Espero que la próxima vez que estés en Quito poder conversar personalmente y te agradezco muchísimo por tu tiempo. Y bueno, eso es. Encantada. Muchas Encantada, gracias. yo también. Ojalá, Rómulo, tengamos el gusto de conocernos personalmente. Ojalá pueda ir pronto a Quito y seguir empapándome de esa bella cultura. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.